Trabajo extraclase, Biología celular y tisular 1. Tejido epitelial. Para comenzar, entremos en contexto. El tejido epitelial se puede dividir en tejidos simples, que están formados por una sola hilera de células a partir de la membrana basal. Y tenemos los estratificados, que es cuando tienen dos o más capas a partir de la membrana basal. En esta ocasión nos vamos a centrar en el tejido epitelial simple plano, el cual tiene células aplanadas con un grosor promedio de 0.1 micras. Tiene escaso citoplasma y un alto contenido de pimentina en sus filamentos intermedios. Las células de este tipo se ubican en sitios donde se requiera una rápida difusión de transporte de sustancias, como es el caso de los alvéolos pulmonares, los vasos sanguíneos y linfáticos y las cavidades cardíacas. En el revestimiento interno de los vasos sanguíneos toman el nombre de endotelio. Las cavidades cerradas del cuerpo, cavidad pleural, la pericárdica y la del tracto gastrointestinal o abdominal, reciben el nombre de mesotelio. En cuanto a epitelios cúbicos simples, sus células en realidad no tienen forma de cubos, sino que recibieron ese nombre por el aspecto que daban a los cortes perpendiculares. Se encuentran en riñón, en muchos conductos de las glándulas exócrinas, en la cubierta externa del ovario, y este tejido ofrece como principal característica funcional la protección y en órganos especializados puede contribuir a la absorción. También podemos encontrar a los epitelios cilíndricos simples. Al corte perpendicular, sus células dan la apariencia de una columna, estrecha pero alta. Dada su altura, presentan abundante citoplasma, con un aumento de organelas que les permiten desempeñar funciones de absorción o secreción según que éstas estén ubicadas en un tejido. La posición del núcleo puede ser basal. Se ubica en los conductos colectores del riñón, recubriendo la superficie interna del estómago. Asimismo, como podemos observar, el epitelio cilíndrico simple se puede especializar, el cual puede dar origen al epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, las cuales en cuestión de su diámetro y la longitud no sobrepasan las 0.21 micras. El interior de cada microvellosidad contiene un haz longitudinal de microfilamentos de actina. A través de la microscopía de luz se observa un borde refrigerante a lo largo de la superficie apical, denominado borde en cepillo, el cual corresponde al conjunto de microvellosidades. En las condiciones normales pueden localizarse más de 1000 por cada célula, a diferencia del intestino delgado, en el que pueden llegar a haber hasta 3000 por cada célula. Se encuentran en células cuya función principal es la absorción. El epitelio cilíndrico simple con cilios son prolongaciones móviles que se proyectan desde la superficie libre de algunas células epiteliales por medio de movimientos activos similares al de una ola. Son capaces de mover líquidos o moco en una dirección determinada en la superficie apical epitelial. Los cilios miden de 10 a 7 micras de longitud y pueden tener alrededor de la mitad de la longitud de la célula. El revestimiento interno de la tuba uterina y la vía aérea superior presenta este tipo de especialización. Por último, podemos encontrar al epitelio cilíndrico simple con estereocilios, los cuales son microvellosidades extremadamente largas. Al microscopio de luz se observan como estructuras finas, semejantes a los cabellos, unidas por pequeños penachos. Desde el punto de vista funcional, son tejidos absortivos, tapizan las vías espermáticas, por ejemplo, el epidídimo. Los epitelios cúbicos simples son células que en realidad no tienen forma de cubos, sino que recibieron ese nombre por el aspecto que daban en los cortes perpendiculares. Estas se encuentran en el riñón, en muchos conductos de las glándulas exocrinas, en la cubierta externa del ovario, y este tejido ofrece como principal característica funcional la protección y en órganos especializados puede contribuir a la absorción. Los epitelios cilíndricos simples
En el corte perpendicular, sus células dan apariencia de una columna estrecha pero alta, y esta altura presenta abundante citoplasma, con aumento de organelas que les permite desempeñar funciones de absorción o secreción según la ubicación del tejido donde se encuentre. La posición del núcleo puede ser basal y se ubica en conductos colectores del riñón y recubriendo la superficie interna del estómago. Y en la clasificación de epitelios cilíndricos simples con especializaciones, estas, según la función dispuesta por un órgano específico, los epitelios cilíndricos simples pueden desarrollar especializaciones en su región apical, tipo microvellosidades, cilios o estereocilios. En el epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, las microvellosidades corresponden a las prolongaciones citoplasmáticas de las células epiteliales a nivel de la región apical o superficie libre de cada célula. Cada una está rodeada por una membrana citoplasmática. El diámetro y la longitud de cada microvellosidad no va más allá de 0.21 micras. En el interior de cada microvellosidad contiene un haz longitudinal de microfilamentos de actina. En el epitelio cilíndrico simple con cilios, los cilios son prolongaciones móviles que se proyectan desde la superficie libre de algunas células epiteliales por medio de movimientos activos similares a los de una ola. Son capaces de mover líquidos o moco en una dirección determinada en la superficie apical o apical epitelial. Los cilios miden de 7 a 10 metros de longitud y pueden tener alrededor de la mitad de la longitud de la célula. Y por último, el epitelio cilíndrico simple con estereocilios. Los estereocilios son microvellosidades extremadamente largas. Al microscopio de la luz se observa como estructuras finas, semejantes a cabellos, unidas por pequeños penachos. Desde el punto de vista funcional son tejidos abordativos, tapizan vías espermáticas, por ejemplo, el epididymo. Los epitelios se pueden clasificar de acuerdo a su número de capas. Por ejemplo, los simples son formados por una sola hilera de células a partir de la membrana basal, y los estratificados y compuestos es cuando tienen 2 o más capas a partir de la membrana basal. Tipos de epitelios simples pueden ser epitelios planos simples, epitelios cúbicos simples, epitelios cilíndricos simples y epitelios cilíndricos con especificaciones. Los epitelios planos simples son aquellas que contienen células aplanadas con un grosor promedio de 0.1 micras, tienen escaso citoplasma con un alto contenido de vitamina en sus filamentos intermedios. Además que este tipo de células se ubican en sitios donde requieran una rápida difusión o transporte de sustancias, por ejemplo, en el recibimiento de alveolos pulmonares, de vasos sanguíneos y linfáticos, de las cavidades cardíacas y de las cavidades serosas. También esta clasificación incluye en la cápsula de los corpúsculos renales y el revestimiento posterior de la córnea. El revestimiento interno de los vasos sanguíneos se toma el nombre de endotelio, y el mesotelio es el revestimiento interno de las cavidades cerradas del cuerpo, por ejemplo la cavidad pleural, la pericárdica, el tracto gastrointestinal o abdominal.